Apreciados oyentes, vamos a concluir hoy nuestra pequeña meditación acerca de la biografía de Sansón. Para ello vamos a leer primero en el capítulo 15 del libro de los jueces, capítulo 15 de los jueces, versículos 15 y 16. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano, Sansón, y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de dos montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Pasamos al capítulo 16, el versículo 19. Y ella hizo, Dalila, está hablando de Dalila, y ella hizo que Sansón, se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. En el mismo capítulo pasamos al versículo 27. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Que el Señor añada su bendición a la palabra suya. Fue dicho al profeta Zacarías por el Señor estas palabras registradas en Zacarías 4, versículo 6. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el Antiguo Testamento se descubre a través del estudio de la palabra que el Espíritu Santo no hacía morada en ninguno de los siervos de Dios que él utilizaba. Venía, los investía, posaba sobre ellos hasta cumplir un propósito grande, portentoso, magnífico, y luego el Espíritu Santo se retiraba. Pero desde el día de Pentecostés, en la nueva dispensación de la gracia, en esta gracia maravillosa, época de la Iglesia del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, bautizó allí a la iglesia naciente y desde ahí el Espíritu Santo, el momento de su conversión, el pecador
debe saber que el Espíritu Santo entra a morar en él y no le abandona. Y si no tiene fuerza espiritual un creyente, si no tiene el poder de Dios para su ministerio que Dios le ha encomendado, es porque el Espíritu Santo está contristado, apagado, pero no lo abandona. Esto tenemos que saber. El Espíritu Santo mora en nosotros hasta el día de la redención de nuestros cuerpos. Ahora bien, ¿por qué no hay fuerza? Porque el Espíritu Santo está apagado. Tomemos esto en cuenta, hermanos. Vamos a analizar hoy 3 cositas. Las proezas y victorias de Sansón, luego su debilidad y caída, y por fin su muerte y victoria. Dice en el capítulo 13, versículos 24 a 25, que ya lo hemos leído estos días pasados, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Sansón llegó a ser hombre y era tan fuerte que ningún hombre ni bestia podía contra él. Mató a un león como quien despedaza un cabrito, dice el capítulo 14, versículo 6. Luchó contra sus enemigos, matando a 1000 de ellos con la quijada de un asno, lo hemos leído. Pero en todas las hazañas de Sansón, él había obrado como si fuera de él la fuerza. Por lo menos así parece. No obstante, no nos olvidemos de que Sansón era el siervo de Jehová e instrumento en sus manos para efectuar sus propósitos. En el capítulo 13, versículo 5, el ángel de Jehová profetizó de la obra de Sansón. Dice, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Luego en ese capítulo 13, versículo 25 dice, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. El hecho de que luchó solo con los enemigos nos daría la idea de que su único motivo era la venganza personal. Pero no fue así. Dios estaba obrando por medio de este hombre sus propósitos. A pesar de la tempestuosa vida agitada de este hombre por la pasión carnal, Dios pudo en su soberanía efectuar su obra de quebrantar el dominio de los filisteos sobre su pueblo. Qué bien vienen las palabras del apóstol Pedro cuando tenemos que hablar de la debilidad y caída de Sansón, palabras registradas en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Qué consejo, ¿no? Somos extranjeros peregrinos. Hay deseos carnales que están en una constante batalla contra el alma, contra la nueva criatura que hay en el creyente. Al hablar de su debilidad y caída, vemos cuán solemne es la lección de esta vida, de este hombre. Su fuerza era el Espíritu de Dios con él. Su debilidad era la voluntad de Sansón manejando el timón del barco. El barco de la vida de Sansón no lo manejaba Dios, lo manejaba Sansón. Qué solemne advertencia, amados hermanos, para todos nosotros los que somos hijos de Dios. Sansón permitía el pecado y los deseos carnales que batallan contra el alma en su vida personal. Él los permitía. Así poco a poco el enemigo iba enredándole como hace la araña con su tela invisible. Llegó el momento cuando Sansón se olvidó de Dios y descubrió el secreto de su fuerza, a ese instrumento del enemigo,
a Dalila, dormido en la falda de ella, inconsciente de su peligro. El gigante de antaño se levantó para afrontar a sus enemigos, no sabiendo que Jehová ya se había apartado de él. Cortados sus cabellos, Sansón pierde su testimonio y poder, y es como cualquier otro hombre. Así es el creyente, a quien el pecado ha robado su comunión con Dios y la consiguiente fuerza espiritual. Pierde testimonio, pierde su testimonio, pierde su poder espiritual. Y al considerar su muerte y victoria, podemos decir que sí, comenzaron a crecer sus cabellos y volvieron de nuevo sus fuerzas, pero nunca más volvió la luz a esos pobres ojos, luz que los enemigos habían apagado. Hermano, hermana, el pecado deja siempre sus huellas imborrables. El creyente puede confesar su pecado y es perdonado, y su pecado es borrado, pero quedan las huellas que traen la tristeza, que traen a veces el remordimiento de haber cedido en un momento a lo que no debería ceder. Su muerte no era un suicidio. Murió él en un último esfuerzo contra el enemigo, consiguiendo matar tantos de ellos que su dominio sobre Israel, el dominio de los filisteos, fue quebrado. Era una victoria gloriosa matar a 3,000 enemigos al arrancar la casa de sus cimientos. Pero ¿sabe una cosa? No era la victoria que Dios quería para él. Pero Dios tuvo que hacer esto para quebrar el yugo del enemigo. Hermanos, que el Señor haya tocado el corazón, haya bendecido tu vida a través de estas pequeñas reflexiones. Que Dios bendiga su palabra.